Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través de Apocalipsis. Continuamos nuestro recorrido. Ya hemos pasado por varias de las iglesias que tenemos en Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor, el mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, que viene de la palabra mirra, que tiene un mensaje de martirio y muerte, pero es una iglesia que no recibe reproche. La iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que tiene la doctrina de Balaam, la doctrina del dinero, la doctrina de la plata. Desafortunadamente, muchas iglesias todavía tienen esta doctrina, interés, cuánto vales. Luego viene la iglesia de Tiatira, la iglesia donde la mujer predica, donde la mujer es la que dirige la iglesia. Esto también lo tenemos nosotros, que bíblicamente no tiene sustento bíblico. Y el Señor le advierte que la reprende duramente. Luego viene la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta. La iglesia que vimos en el último estudio, la iglesia muerta, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Son aquellas personas que viven de contar su pasado, pero porque su presente está muerto. No tienen una continuidad en Cristo, sino una historia de que antes trabajaban, de que antes predicaban, pero ahora están muertos. Y aquí tenemos entonces, y ahora viene la mejor iglesia. La iglesia que solo recibe elogios, la iglesia perfecta, la iglesia de Filadelfia. Es un mensaje maravilloso el que vamos a tener esta noche. En este estudio de las 7 iglesias, llegamos a la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia viene de la palabra fileo, que significa amor de hermanos. Jesucristo dijo algo maravilloso: en esto todos conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieses amor los unos por los otros. El amor de hermanos es algo muy importante. Vamos a orar. Maravilloso Dios, oh Dios de gracia, de misericordia, de poder, Dios que conoces todas las cosas, delante de ti venimos, Padre Celestial, para ser instruidos, para aprender acerca de tu preciosa palabra. Permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, yendo línea por línea, reglón tras reglón, podamos, Señor, conocer cada día tu maravilloso consejo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos, amado Dios, del querer hacer tu buena voluntad. Bendícenos, Padre Celestial, danos una buena actitud en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, y permite, Padre Celestial, que cada día, asidos de tu palabra, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre Celestial, toda necesidad, todo momento de prueba, dificultad, tentación por el cual atravesamos, enfermedad, oh Dios nuestro, lo levantamos ante ti, Padre Santo. Tú eres nuestro médico, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro estandarte, Señor. Sé propicio a cada uno de nosotros y bendícenos conforme a tu inmensa gracia y tu santa y soberana voluntad. Gracias te damos, amado Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre Celestial. Ponemos en tus manos la vida de Carlos Andrés Botía, que sufrió un accidente grave, Padre nuestro, y oramos, Señor, por su pronta recuperación, que estos coágulos que tiene en su cuerpo, Señor, por el poder de tu nombre, desaparezcan, Señor, que se recupere prontamente, Señor, lo encomendamos en tus manos, sabiendo que nada es imposible para ti. Oramos, Señor, por tu sierva, nuestra hermana Urania, Padre amado, y pedimos, Señor, por el tratamiento que viene, Señor, ahora después de la cirugía, para que tu divina gracia, poder y misericordia la sostengan, la bendigan, la fortalezcan, Señor, y que todo conforme a tu palabra sea como ella nos dice, que todo es para bien, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida. Oramos por tu pueblo, la nación de Israel, oramos por la paz de Jerusalén. Bendecimos, Señor, al pueblo judío, Señor, de donde viene nuestro Mesías. Te damos gracias, Señor, bendecimos nuestra nación, nuestra ciudad Villavicencio, derrama de tu gracia sobre cada uno de nosotros. Bendice, oh Dios nuestro, a nuestros hermanos, Señor, y trae, Señor, tu divina presencia sobre nuestros corazones, y danos, Señor, cada día más de tu Espíritu, Señor, más de querer hacer tu santa voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3:7, este es un mensaje
muy sustancioso, muy hermoso, de principio a fin, es precioso. Es una iglesia que no tiene reproche, es una iglesia perfecta. Hay personas que viven buscando la iglesia perfecta, no la busque, constrúyala. Nosotros somos el templo de Dios y nuestra perfección viene como resultado de nuestra completa obediencia a nuestro Dios. Algunas cositas antes de iniciar, una pequeña introducción. El rey Eumenes, el rey de Pérgamo, fue el que le dio el nombre a esta ciudad de Filadelfia. Y se la dio en honor a su hermano Atalo II. Tuvieron una relación fraternal muy hermosa y él, después de su muerte, su hermano le sucedió. Tiene este nombre que tiene que ver mucho con el amor de hermanos, el amor fraternal. Fue una ciudad de mucho progreso, por ahí cruzaban una de las rutas importantes del correo romano, era una ciudad fuerte, una ciudad muy próspera, muy mundana, era llamada como la pequeña Atenas. Y había mucho paganismo en esta ciudad y allí se levantó una iglesia que no es cualquier iglesia. En medio de tanta maldad se adoraba al emperador, había templos, de todos los templos habidos y por haber, la idolatría, la vagabundería, esto era el pan de cada día allí en esta iglesia. Pero nació una iglesia en esta ciudad, pero nació una iglesia y no cualquier iglesia, una iglesia a la cual nuestro Señor Jesucristo la califica como una iglesia perfecta. Iniciamos nuestro estudio, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, versículo 7. El ángel de la iglesia es el pastor, el que está encargado de dirigir, quien tiene que rendir cuentas, y también, ¿quién es el mensajero de Dios? El pastor está puesto como un mensajero y nosotros tenemos que aprender a obedecer. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Leemos en Hebreos 13, versículo 17, dice lo siguiente, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El deber de un pastor es predicarles todo el consejo de la palabra de Dios. Enseñarles provechosamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el consejo de la palabra de Dios. El deber de aquellas personas que son instruidos en la palabra de Dios es honrar a aquellas personas que los instruyen bien. La Biblia dice que uno enseña y los demás juzguen. Y se juzga a través del conocimiento de la palabra de Dios y del uso del discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces aquí nos habla precisamente acerca de esto. Es importante que nosotros entendamos que cada iglesia, cada pastor tiene su visión. Cada iglesia es diferente. Hay iglesias que son muy efusivas, y hay gente que les gusta ser efusivas. Hay iglesias que son mucho más reposadas, y hay gente que le gusta ser más reposada. Ubícate donde Dios te quiera ubicar. Pero, ¿qué es una división? Son dos visiones. Desafortunadamente, no se puede, dice la palabra de Dios en Lucas 16, versículo 13, vamos a leer allí Lucas 16, 13. Lucas 16, versículo 13, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro Señor Jesucristo nos habló mucho acerca del seguirle a Él.
El seguir a Jesucristo lleva consigo una renuncia. Si tú quieres seguir a Jesucristo, tienes que renunciar. ¿A quién? Al mundo. Pero no podemos ir de la mano del uno y de la mano del otro. Dios quiere que nosotros aprendamos a tomar decisiones radicales y decisiones comprometidas con Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Primera parte, ¿quién dice esto? El santo. Viene de la palabra santo, quiere decir apartado, agio. El verdadero, o sea que Dios no puede mentir, todo lo que Dios dice es verdad. El que tiene la llave de David. ¿Qué es la llave? Todavía se usa la llave como símbolo representativo y a veces al alcalde se le entrega una llave, que es la llave de la ciudad, y hay gente que se come el cuento que cree que esa llave abre todas las puertas. No abre ninguna puerta. Es un símbolo de autoridad. ¿Qué significa? Porque Jesucristo le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Significa que Pedro, y de ahí en adelante la gente se comió el cuento que Pedro tiene las llaves del portón del reino de los cielos, y él deja entrar a quien pues tenga vara con él, y al que no tenga vara con él no lo deja entrar. No, las llaves es la autoridad. ¿Y cuál autoridad? La autoridad que se nos da por medio del Evangelio, la autoridad para predicar el Evangelio, la autoridad para llevar el Evangelio a otras personas y la autoridad para poder salvar almas que van directamente a la condenación y traerlos ¿a dónde? A los pies de Cristo. Entonces, eso es lo que representa las llaves. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, se refiere también a la autoridad de David y es algo muy especial. No hay un rey más recordado en el pueblo de Israel que David. Ahora, ¿por qué David fue tan amado y tan recordado? Porque David era diferente. Salomón fue el rey más rico. Salomón tuvo mucha riqueza, muchas mujeres, la opulencia fue la vida que cualquiera de nosotros diría, esa es la vida que yo me merezco. Pero Salomón no es recordado tanto como David. ¿Y por qué David fue tan recordado y tan apreciado y tan amado por su pueblo? Porque David supo engrandecer a Dios en su corazón. Porque David se mantuvo fiel al Señor. Porque David no se olvidó del olor de las ovejas. ¿Qué es eso? Humildad. Muchas veces se pierde con mucha facilidad. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, se refiere a que el Señor tiene autoridad para abrir la gracia de Dios y entregarle la salvación a aquel que eche mano de ella, y si se retiene, permanecerá para siempre. Versículo 8, un versículo precioso, yo conozco tus obras. No le hace una mención de todo lo que hace, pero le dice, yo conozco tus obras. Qué maravilloso cuando las obras de nosotros son hechas ¿en qué? En secreto. ¿Entre quién y quién? Entre él y yo. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí vamos a hablar características maravillosas y fundamentales de una iglesia elogiada y perfecta. Primeras dos características, dice, podemos tomarla, tres podemos decir ahí, porque aunque tienes poca fuerza, no es necesario que uno tenga poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando nosotros empezamos a rezagar la palabra de Dios, empezamos a equivocarnos. Cuando nosotros empezamos a colocar nuestros conceptos al par con la palabra de Dios, empezamos a prepararnos para el error. Cuando colocamos nuestros conceptos por encima de la palabra de Dios, ya andamos ¿en qué? En el error. Sumamente pura es tu palabra. La palabra de Dios debe estar por encima de nuestra opinión. Y nosotros tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la palabra de Dios. Entonces nos sigue diciendo aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza. Quiere decir que es una iglesia pequeña, de poca fuerza, quizás no pequeña, de pronto pobre, pero es una iglesia fiel. Has guardado mi palabra en mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti.
y no has negado mi nombre. ¿Qué significa no negar el nombre de Cristo? Esta es una iglesia que sabe quién es su Dios, y esta es una iglesia que sabe a quién le pertenece y a quién sirve. Eso es difícil encontrar. Muchos cristianos todavía son sus propios dueños. Muchas veces nosotros jalamos nuestra vida a nuestro gusto. Si le gusta así, yo no tengo tiempo. Este es el único tiempo en que yo puedo servir y no puedo más. Pero cuando usted entiende que usted no es su dueño y que Dios es su dueño, esas palabras no salen. Servir es un placer y servir es un honor. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces tenemos acá una iglesia que tiene algo muy especial. Vamos a Romanos 1.16. Romanos 1.16. ¿Qué tiene de maravilloso la palabra del Señor? Leamos Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Romanos 1.16 nos tiene el mensaje más precioso que nosotros podemos encontrar y que desafortunadamente muchas veces es menospreciado. Dice Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje más maravilloso? El Evangelio de Jesucristo. Jesucristo, la salvación de mi alma, de nuestra alma, del alma de todo aquel que crea. Ese es el mensaje maravilloso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es una puerta abierta? Una oportunidad. Muchas veces nosotros no aprovechamos las oportunidades que tenemos para hablar de Dios. Nos da vergüenza decir que somos cristianos. No has negado mi nombre. No significa únicamente decir que no soy cristiano, sino cumplir con la gran comisión que dice: id por todo el mundo, ¿y qué más? Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio nos abre puertas, y a veces se nos abren puertas para predicar el evangelio. Qué importante que nosotros aprendamos a aprovechar esas oportunidades, pero para aprovechar esas oportunidades tenemos que prepararnos, hay que prepararnos para presentar la palabra de Dios eficazmente. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9 nos dice otras cosas maravillosas. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es un versículo maravilloso que nos habla acerca de todo aquel que honra a Dios, Dios le honrará. Y todo aquel que le deshonra irá muy lejos de la memoria del Señor. Lo apartará el Señor fuera de sí. Tenemos, aquí yo entrego en la sinagoga. La sinagoga es un lugar de reunión de los judíos diferente al templo, o cuando no tienen templo, se hace o se reúnen en una sinagoga. Pero acá nos habla de una sinagoga muy particular. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás. ¿Cómo así? Qué extraño. ¿Qué significa eso? Significa que muchas personas van a ser engañadas. Que muchas personas van a creer que se habla de Dios y se va a hablar ¿de quién? De Satanás. ¿Por qué eso se puede dar? Ya vamos a responder esa pregunta. Apocalipsis 13, versículo 16, adelante del libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 16, dice lo siguiente. Apocalipsis 13, vamos a leer desde el versículo 11, para tomar la idea un poquito más completa. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra prometida, y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Una segunda bestia. Una bestia que sube de la tierra gloriosa, un judío que parece un cordero, pero habla como dragón.
tenga mucho cuidado, porque para que un cristiano se trague el error hay que disfrazarlo bastante bien, y Satanás es un experto en eso. Mira lo curioso, dice: vi otra bestia que subía de la tierra gloriosa, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, parecía cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, a la primera bestia, el anticristo, cuya herida mortal fue sanada, después de que sufrió un atentado y nuevamente recupera la vida. También hace grandes señales. ¿Quién? El falso profeta, que es la segunda bestia. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Prodigios y señales engañosos. Muchas personas serán engañadas. ¿Por qué? Porque por fe andamos y no por vista. ¿Y por qué cree que Dios nos ha advertido eso? Porque nuestra naturaleza es andar, ¿por qué? Por vista y no por fe. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué es esto? Un pacto con el diablo. ¿Qué es la marca? Un pacto con el diablo. Una vez se recibe la marca, ya no hay perdón. Ya está condenado quien lo haga en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir todo esto? Y ahora sí nos hacemos una pregunta: ¿por qué Dios permite que estas cosas ocurran? La respuesta la encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice en el capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses, 2:7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez se ha quitado del medio. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad en sí es cuando el inicuo, el más inicuo de todos, el anticristo, se haga pasar ¿por quién? Por Dios. Ese es el misterio de la iniquidad. Dice: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez se ha quitado de... ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez se ha quitado de medio. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo, que está obrando en medio de la iglesia. Hasta que el Espíritu Santo y la iglesia sean quitados, el anticristo se puede manifestar. ¿Cuándo serán quitados? En el rapto de la iglesia. ¿Qué va a pasar después de eso? Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento o manifestación o venida es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué clase de milagros podrá hacer este inicuo? Todos los que se le plazca. ¿Pero por qué Dios le permite hacer esos milagros? Porque Dios nos dio una orden. ¿Cuál? No debemos andar, ¿por qué? Por vista, sino por fe. Pero como nos gusta hacer las cosas al revés, pues se paga el precio. Dice acá:
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron recibir el amor de la verdad que se llama Jesucristo, entonces Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no escoge a Jesucristo, escogerá a Satanás. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando yo resisto la verdad, preparo mi corazón para la mentira. Seguimos nuestro estudio. Hay algo muy especial acá, dice: he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, no vendrá como el Cordero de Dios, vendrá como el León de Judá. ¿Y sabe quién viene con él? Su adorada y preciosa, ¿qué? Iglesia. Pero ¿sabe qué va a pasar después de que Jesucristo regrese? Su resplandor sobrepasará el resplandor del sol del mediodía, y todo ojo le verá. ¿Y qué va a pasar? Y toda rodilla se doblará. Toda la gente verá a Dios, verá a Jesucristo, y sus rodillas se doblarán. Y se doblarán delante del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, y se doblarán delante de su iglesia. ¿Qué dice? Mire, volvemos a leer: he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia que honra, recibe, ¿qué? Honra. La iglesia que honra al Cordero, recibe honra con el Cordero. Versículo 10 sigue hablando maravillas, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este versículo 10 es un versículo también maravilloso, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran sobre la tierra. ¿Qué es esto? Una promesa maravillosa. ¿Cuál? El rapto de la iglesia. ¿Para quién? Para el que espera pacientemente el rapto de la iglesia. Hay cristianos que, yo me cansé de esperar el rapto de la iglesia, no vino, ya no creo en eso. Es para los que crean y la esperen. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esperar pacientemente, porque el Señor es el manejo de los tiempos. ¿Cuándo vendrá? Cuando Él diga, cuando Él quiera. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Una hora. También se le conoce como el día o la hora de la angustia. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 21. Mateo 24, versículo 21 nos habla de la tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que hay tiempos malos, pero esos de la tribulación no se comparan con ningunos. El tiempo de la tribulación es un tiempo no malo, malo es decir poquito, es de lo peor de lo peor. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Cómo así que los días serán acortados? Los días serán acortados. No serán días de 24 horas, serán días más cortos. ¿Por qué? Porque los tiempos son tan malos que entonces no alcanzaría la gente a poder salvarse. Dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo lo he dicho antes,
Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no os salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo de la tribulación y de la gran tribulación son exactamente 7 años. Cuando ocurra el rapto de la iglesia, si se llega a quedar, cuente 7 años exactos. Y entonces, finalizando los 7 años, mire al cielo. ¿Por qué? Porque el Cordero viene. Exactamente al finalizar esos 7 años. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no será algo que pase desapercibido. Será algo totalmente notorio. El Señor vendrá con toda su gloria, con todo su poder, con todo su ejército, con toda su iglesia. ¿Y qué va a pasar? Todos los ojos del mundo, ¿qué? Lo verán. Volvemos a nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra de Dios nos dice, y nosotros lo creemos como iglesia, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:9. Quiere decir que el Señor en su amor nos librará de la gran tribulación. Al que cree todo le es posible. A la iglesia que espera la tribulación y que se guarda para el Señor le dará este precioso premio. Versículo 11, vienen las últimas palabras maravillosas. Toda esta carta, todo este mensaje es precioso. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta iglesia era una iglesia que ya se había ganado, ¿qué? Su corona. Ya se la había ganado. Por guardar la palabra de Dios, por no negar el nombre de Jesucristo, por esperar el rapto de la iglesia, por ser fiel, tenía una corona. Pero ¿qué le dice? Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué quiere decir esto? Primera de Corintios 10:12, Primera de Corintios 10:12, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 dice lo siguiente, dice así: así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Hay un dicho popular que dice lo siguiente: en la puerta del horno, ¿qué? Se quema el pan. Cuando yo soy un cristiano y empiezo a confiar demasiado en mi santidad, yo soy muy espiritual, usted está caminando al borde del precipicio. Está a punto de ¿qué? De caer. El apóstol Pablo, hablando de su enfermedad, dice: me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Pero cuando soy fuerte, soy débil. No confiemos en nosotros mismos. Ninguno tenga más alto concepto. ¿De quién? De sí mismo, del que debe tener. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué tan grande es la medida de fe? Si tuvieses fe, como un grano de mostaza. Tenemos que tener mucho cuidado. Nadie me puede quitar mi salvación, pero yo la puedo perder. El Señor le advierte a esta iglesia que va lo más de bien. Dice: aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabes qué pasa si yo, como hijo de Dios, dejo de servir al Señor? ¿Sabe qué va a pasar? El Señor se buscará un prójimo mío mejor que yo. ¿Y sabe quién clasifica para ser mejor que yo? Cualquiera. Uno que sea más malo que yo. Porque el Señor muestra su poder y su gracia cuando el instrumento es más inútil.
La gracia de Dios que nos ha correspondido a nosotros es maravillosa, solo que nosotros debemos retenerla. Versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mucha información. Al que venciere. ¿Al que venciere qué? Todo. Al que venciere el pecado, al que venciere la pereza, al que venciere la desobediencia, al que venciere la rebeldía, todo eso. Al que venciere ¿qué? Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Usted sabe qué es una columna, algo que sostiene, algo que amarra, algo firme. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Y qué nos garantiza Dios? Al que venciere y nunca más saldrá de allí. Puedo decir, como dicen muchos, salvo siempre, pero entonces, ¿cuándo? Cuando cante el cántico de victoria. Mientras tanto, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué quiere decir eso? Propiedad del Todopoderoso. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, una ciudad maravillosa, preciosa, calles de oro, mar de cristal, toda piedra preciosa está allí, y mi nombre nuevo. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Allá no hay tocayos, pero es precioso. Llegamos al final y dice el versículo 13, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? El que quiera oír, que escuche y que entienda. La palabra de Dios es clara y maravillosa, pero no todos la entienden. La fe es un don de Dios, pero no todos tienen una fe que venza al mundo. Algunos tienen una fe muy raquítica. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Cada día tenemos que esforzarnos, estudiar y conocer más acerca de nuestro Dios. Hay gente que me pregunta, ¿por qué es tan difícil el camino al cielo? Porque cuando usted va a encontrar un tesoro, tiene que esforzarse. Porque lo que se va a dar arriba es impresionantemente hermoso. El testimonio de un hombre que vio, pero se le prohibió decir. ¿Quién fue? El apóstol Pablo. Lo único que nos dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han cabido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si Dios hizo este mundo tan precioso, si aquí hay tanto derroche de amor y de belleza en todo lo creado, ¿cómo será el otro? Este fue creado ¿en cuántos días? En 7 días. ¿Y el otro? Y al otro le dedicó mucho tiempo en crearlo. ¿Cuál será más hermoso? Definitivamente, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, que aguardan para todos los vencedores de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, Señor, estudiando tu palabra para pedirte sabiduría y entendimiento en el discernimiento de ella, Señor. Guárdanos y guíanos, amado Dios, en el buen entender, amado Padre. Danos, Señor, corazón sabio y prudente para saber escoger lo mejor, lo correcto, Señor. Dirige nuestros pasos para que tu preciosa palabra sea esa antorcha que ilumine cada paso que demos, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Tú nos has dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros hoy y siempre. Que tu divina presencia, Señor. Tu palabra nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Toma, Señor, cuidado de nuestra vida. Pelea nuestras batallas, defiéndenos. Sácanos, Señor, de nuestros problemas, porque sabemos, Señor, que en ti somos más que vencedores. Gracias te damos, amado Dios, en todo y por todo. Señorea nuestra vida. Si estamos enfermos, oh Dios nuestro, sánanos. Si estamos deprimidos, confórtanos, Señor. Tú eres ese maravilloso consejero,
ese Dios que nos conoce más aún de lo que nosotros mismos nos conocemos, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Danos, Señor, de tu perdón, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y llénanos con tu Espíritu Santo. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.